Desde las profundidades del océano hasta las cumbres de las montañas, las leyendas de criaturas gigantes han fascinado a la humanidad por siglos. Pero, ¿y si esas leyendas no fueran solo eso? ¿Qué pasaría si los kaijus, esas bestias colosales que hemos visto destruir ciudades en la pantalla grande, fueran una realidad en nuestro mundo? Bienvenidos, Ángel. Hoy tenemos un invitado especial, mi amigo Juan, aquí en esta padrísima instalación de Cune, Cinema Café, aquí por la Colón. Y bueno, vamos a platicar de eso. ¿Y quién mejor que platicarnos acerca de estos kaijus? Todo que pues el mero de Godzilla aquí en nuestra entidad. Bueno, ¿cómo sería, se imaginan ustedes, cómo sería salir a la calle que se está peleando King Kong o Godzilla aquí y que tienes que estar viendo cómo moverte porque pues literalmente toda nuestra vida pudiera ser potencialmente un desastre? Pues es que es bien complejo hablar sobre eso porque justamente como consumidores hemos normalizado ver estas cosas en ficción, ¿no? Uh-huh. Es como que, de hecho, no hay mejor película para hablar sobre esta normalización de la coexistencia entre kaijus y humanos que Pacific Rim, ¿no? En Pacific Rim justamente ya está normalizado dentro de ese mismo universo que pues ha generado estos robots gigantes para poder defender a la humanidad acerca de estas criaturas, ¿no? Y hay muchas cosas alrededor de eso, ¿no? Posteriormente ya en otras películas como las últimas de Godzilla, pues ya hemos visto que ya, al menos en cuestión de Legendary, ya las personas ya conviven activamente con estos titanes, ¿no? Al menos en ese mundo. Pero justamente es un tema fascinante decir el famoso what if, ¿no? ¿Qué pasaría si estuvieran aquí entre nosotros los kaijus y los monstruos gigantes, ¿no? Entonces, de hecho, una cosa bien curiosa, les comento parte de la experiencia. Yo fundé el Godzilla Fan Club Yucatán aquí en Mérida y la gran mayoría son niños, los fans que van, ¿no? Junto con sus papás. Digo, los papás son los que van siempre de manera secundaria a los eventos, pero son más niños. Pero justamente me preguntan, ¿sería viable que haya un Godzilla? ¿Qué pasaría si hubiera un Godzilla, no? ¿Sería un Tolok gigante radioactivo aquí en Yucatán? No, los reptiles no podrías salir a la calle. No saldrías. No, para nada. No, es que si te pones a preguntarte la cuestión de algo tan sencillo como voy al trabajo y ya no regresaste porque te pisaron. O sea, te comieron o pasó o sea, la realidad es que yo creo que toda nuestra infraestructura, nuestra arquitectura y todo tendría que modificarse. O sea, tal vez yo pienso que viviríamos bajo la tierra o de alguna manera tratar de resguardarnos, pues, no sé. ¿Qué piensas? Habría un cambio total. Yo la semana pasada tuve mi auto en el taller y tuve que utilizar aplicaciones de plataforma. Y la semana pasada igual hubieron lluvias acá en Mérida, ya sabes, sube la tarifa. Imagínate que en el recorrido donde vas a ir a tu punto de destino, se esté dando una batalla. ¿Cuánto se va a disparar el precio del Uber? Tarifa de kaiju. Imagínate, exactamente, sí, en ese momento se activa y ¿cuánto vas a tener que pagar? Yo creo que ahí los que manejan estas plataformas igual van a tener que tener, ya ves que hay diferentes categorías, ¿no? Yo creo que tendría que haber el blindado, ¿no? De entrada, los Uber tendría que tener esa categoría para ese tipo de eventualidades. ¿Sabes dónde se visualiza más esto? En la serie de televisión de Monarch. Que tiene que ver con el universo de Godzilla, de Legendary, pero justamente en Godzilla no es el centro de la historia como en muchas películas. Aquí va relacionándose más a otros personajes, pero vamos viendo un universo, un mundo donde ya está esto asentado, ¿no? En los aeropuertos ya hay sus guías de seguimiento en caso de emergencia por kaijus, en caso de emergencia por incendios. O sea, se divide completamente esto. Yo creo que no solamente en cuestión de ese tipo de cosas como viajes, ¿no? De taxis, ¿no? Como seguros de viajero y todo. Yo pienso que igual cambiaría mucho en cuestión política, en cuestión, no sé, imaginemos que X kaiju está viviendo en el Golfo de México. ¿A quién le pertenece el hogar del kaiju, no? ¿A México o a otro lado? Pues el Golfo de América, que se lo queden los gringos. Puede ir muchísimo más de las implicaciones políticas, las implicaciones culturales también.
digo, si ahorita ya muchas bandas, por ejemplo, la banda de música que ha tocado música de Godzilla, ¿no? O o personas que se inspiran en el personaje para generar esto y es un personaje de ficción. Imaginemos si el personaje, si el monstruo existiera, ¿no? ¿Cuántas implicaciones culturales hubieran? Había un festival dedicado al ir a ver este monstruo, que sectas religiosas se crearían alrededor de la existencia de este monstruo, ¿no? Habrían muchas implicaciones. Que Era una cosa que a mí me ha llamado la atención, porque hasta el momento creo que en muy poquitas películas se ha hablado al respecto, es cómo mantener a un monstruo tan grande, hablando metabólicamente hablando, o sea, ¿qué consumiría? Las toneladas, no sé, si de pescado o de vegetales o lo que fuera, tendría que consumir ante la presencia de un superdepredador que estaría en la parte de arriba de la cadena alimenticia. Nosotros ya no seríamos ese depredador. Ese eslabón, ¿no? Ese eslabón. Entonces, sí preocuparía, porque entonces ya nosotros nos veríamos tan frágiles frente a estas bestias y todo se reconfiguraría. Y además de eso, otra de las cosas que igual me llama la atención, aparte de qué comerían, sino es el impacto geográfico que estos monstruos pudieran generar en todas las regiones. O sea, habría un impacto geográfico. Imagínate un kaiju volador que esté literalmente bloqueándote una frontera. O sea, no podrías exportar, no podrías llevar cosas. O sea, si hasta hace poco, no sé si vieron ustedes la noticia de que se caían los contenedores y de un barco y todos los que vienen cargados cosas en Temu, así como que, o sea, ya no sería seguro pedir en Temu o en Shein, porque dices, bueno, pues se van a estar agarrando. Entonces, todas esas cuestiones y lo que tú estás comentando, hay una, así como esta serie de Monarch, hay una serie que salió hace poquito, creo que el año pasado, que se llama Kaiju No. 8, si le llegaste a ver. Kaiju No. 8, claro. En la que hablan acerca de, de un don nadie que de repente entra a un organismo en él y se convierte en un kaiju, y cómo están ahí, cómo los militares literalmente han tomado el poder para poder controlar todo. Yo creo que sin duda una de las cosas que pasaría si esto llegara a ocurrir es la militarización radical de todos los sistemas políticos. Sí, y además lo que él comentaba, ¿no? Si de pronto hay uno de estos seres en alguna frontera, ¿quién debe de tener el control, no? Y me pongo a pensar, así como hay la Organización de las Naciones Unidas, yo creo que tendría que existir un órgano alterno que controle a estas, ¿no? Porque los presidentes y con trabajo a veces se dan abasto con las obligaciones y necesidades de sus países. Imagínate además que controlar, o pongamos lo que tú dices, la alimentación, porque tal vez la única forma de mantenerlos pues quietos o tranquilos es con una dieta que no se les apetezca al resto de los humanos. Entonces, esta organización yo creo que tendría que hacer todo lo posible por controlarlos. Y esto trae como consecuencia, como tú dices, un cambio estructural. Tal vez los militares tendrían que tomar el control. También tendría que surgir una nueva rama de investigación, pues para saber efectivamente qué comen, sus hábitos, cómo controlar a estos seres. Hace poco pues vimos que acá en las ¿cómo se llama? En la costa yucateca apareció un día una ballena, creo, y el otro día un tiburón. Luego los enterraron, pero yo pienso que debieron de haber hecho todo un proceso de investigación de por qué cayeron y todo, ¿no? Lo mismo tendría que pasar con estos seres, ¿no? No, y aparte de eso, te pones a pensar si existe un PETA, ¿no? De aseguro hay grupos de personas que serían personas por el trato ético de los kaijus, ¿no? Seguramente. Seguramente existiría, ¿no? Y hay muchas, igual en deportes, ¿no? En las Olimpiadas, y me imagino que habría uno como que paracaidismo para esquivar kaijus, que es un deporte extremo, ¿no? Una cosa así, yo siento que sí habría esa posibilidad de que pudiéramos no solamente aferrarnos al destino de que tenemos un monstruo gigante que nos puede destrozar una ciudad en cualquier momento, ¿no? Sería un desastre natural más, ¿no? De los cuales contamos ya en el largo repertorio que tenemos aquí en la vida real. Pero justamente yo estaba investigando sobre el tema, porque justamente es una cosa que se ha preguntado siempre, what if. Y hay un paleontólogo que se llama Michael Habib, que él justamente siendo paleontólogo se dedica a asesorar a las películas en que sea científicamente probable lo que están presentando con sus monstruos, ¿no? De hecho, Michael Habib era bien joven cuando vio Jurassic Park y ahí dijo qué tan viable es
que un dinosaurio, que un T-Rex, que lo que sea, esté en este planeta, en estas condiciones, en todo esto, ¿no? Y a raíz de eso dedicó toda su vida justamente a analizar sobre criaturas físicamente, biológicamente reales que existieron, que son dinosaurios, y aplicarlos a la ficción, ¿no? Entonces él en un documento que lanzó justamente, es que él decía, bueno, biológicamente Godzilla sería inviable porque tendría que tener un corazón extremadamente grande para administrar toda la sangre a todo su cuerpo, ¿no? Igual en su peso, por la gravedad, se aplastaría sobre sí mismo una criatura de millones de toneladas de peso, ¿no? O sea, dice realmente es inviable para nuestras leyes fundamentales de la biológica y de la gravedad, etcétera, pero cruzando ese ámbito de la exactitud científica, todo se vuelve maravilloso en el qué pasará, ¿no? Y justamente empezamos a ponernos a pensar en todas las implicaciones y es una cosa bien bonita dentro de lo que cabe, ¿no? Porque imaginar eso y estar aferrándonos a esa idea, igual es un poco como que curioso, ¿no? Y otro reto es la cuestión, tú igual lo comentabas, la infraestructura, ¿no? ¿Cómo tendrían que ser ahora nuestras viviendas? Y como todo, tal vez algunos seres pudieran vivir de este lado más del Caribe, otros necesitarían estar más en el norte, entonces tal vez la forma de edificar nuestras viviendas, los servicios que necesitaríamos, tal vez ahora sí toda la energía eléctrica tendría que ser subterránea, porque si ahorita con un vientecito nos quedamos sin energía, imagínate pasa uno de estos seres, pues vamos a vivir siempre con estos cortes. Entonces igual es un reto para todas las autoridades, sería un reto para las autoridades la replanificación estructural de la forma como vivimos, no podríamos estar como ahora. Fíjate que hace unos meses, en una reunión que tuve, tengo un amigo que es espeleólogo y es buzo, saludos a Johnny Valdés, que hace poquito descubrieron una fosa cerca de Chetumal y que se iba, o sea, a una profundidad enorme, y él creo que ya se metió, ¿okay? Entonces, es tan poquito lo que realmente hemos explorado del océano, ¿okay? De hecho, todavía creo que el año pasado, por ahí me llegó a salir algún reel en TikTok o en Instagram, acerca de una gran masa que parecía que estaba emergiendo, se quería como que despertar y desviando las corrientes cerca a lo que es África, y todos pensando, pues no voy a ser algún animal o algo así. Y luego vienen otras noticias, o sea, volando un poquito más, ¿okay? Donde dicen que, bueno, los Estados Unidos dijeron, sí hay vida extraterrestre, pero no es extraterrestre, es subterránea, están abajo de los océanos estas personas, o sea, y todos como que, guay, o sea, ponerse a pensar que la posibilidad, tal vez no de un callo como lo conocemos en el cine tan grande, pero la posibilidad de que existan criaturas realmente abismalmente grandes y muy peligrosas que algún día pudiéramos nosotros, por los cambios que estamos generándole a la parte de arriba, ¿okay? O sea, tener que salir a buscar otro nicho ecológico, sí asusta, ¿okay? Y así como asusta, o sea, hace unas semanas vimos que pues, estaban ahí tirándose bombas en unos países. ¿Qué ocurriría? Yo me pongo a pensar, o sea, si llega a haber una de esas bestias, ¿okay? Y se tiene que atacar, y de repente, pongámoslo así, pues cayó en Yucatán, y pues ¿sabes qué? Dicen los de América, dicen los franceses, no, pues te vamos a tener que usar armas nucleares para poder pues combatir ese... Ajá, ¿y los demás qué onda? O sea, y los que estamos ahí, o sea, políticamente sería éticamente viable atacar a uno de estos animales a expensas de matar a millones de personas, o tendríamos que dejarlos o contenerlos para que esas millones de personas puedan tener la posibilidad de sobrevivir. Esa es una de las cosas que yo siempre me pregunto, porque en las películas siempre se plantea esa opción, ¿no? De que pues ahí va el bombazo, ¿no? Y va a matar a quién sabe cuánta gente, pero bueno, esas personas solamente tienen la mala suerte de vivir donde apareciera uno de estos, y eso los condena a muerte. O sea, sí es... Sí, la capacidad de contención de daño sería primordial en este tipo de situaciones para los países, ¿no? Porque eso no solamente los posicionaría, ya estoy en serios, ¿no? No los posicionaría justamente como a nivel de potencias mundiales. Ok, son potencias mundiales en lo militar, no sé,
pero justamente cuando ya tiene su influencia con respecto a un monstruo de este calibre o a una criatura de este calibre, pues hasta no llegan las ciertas libertades ¿no? Entonces ahí es donde podría sí existir un organismo que se dedique a destinar a regular, ¿no? como sea esto. Igual nos podemos ir, otra cosa que creo que no hemos tocado acá, pero la biología de estos seres. No hemos hablado de qué pasaría si estas criaturas traen consigo enfermedades, cómo se transformaría la OMS para que pueda controlar pandemias o cosas que puedan venir a raíz de una transmisión con algún monstruo. Se ha tocado en algunas películas. Justamente en Godzilla Minus One, la última película japonesa de Godzilla, al final se deja ahí una muy breve, no es spoiler, ya pasó más de un año, se deja muy breve que muy probablemente contagia en este monstruo un patógeno, no sabemos cuál, no se ha descifrado. Pero justamente igual esa es otra implicación grandísima, ¿no? Las repercusiones médicas que podría tener. Y no solamente en la cuestión física, sino en mental, ¿no? Como muchas personas estarían desarrollando problemas mentales a raíz de la existencia de esos monstruos. Sí, como decías tú, que le tienes así como que fobia a los reptiles. Imagínate pues todo el pánico y el terror en el cual estaríamos sometidos, cuántas enfermedades mentales surgirían, o sea, cómo el ser humano combatiría este terror, porque en su época, pues sabemos que los dinosaurios cuando estuvieron, pues no habían humanos, así que no había a quien aterrorizar, pero hoy en día que ya tenemos esta concepción de este temor de que sales a la calle y puede hacer la botana de uno de estos seres, va a causar un problema en la salud de muchísima gente. Por eso digo que tendría que haber un organismo que regule, que vaya regulando todas esas situaciones. La cuestión de la vivienda que ya había yo mencionado, porque efectivamente si tuviéramos dónde vivir bajo la tierra, pues tal vez no haya la necesidad de eliminar a toda la población que está alrededor de ellos. Y tristemente el ser humano, como que siempre nos gustan las batallas, siempre, vemos estos seres que siempre están en las batallas. Pues tenemos el Coliseo romano donde metían bestias contra humanos, pues tal vez en algún momento se organicen estas batallas de estos seres, ¿no? La cohesión y participación ciudadana sería mayor con la existencia de esos monstruos, o seguiríamos igual de escépticos como son algunos sectores de la población, no lo sabemos, ¿no? Justamente implican muchas cosas, ¿no? Es que otra de las cosas que igual llama la atención es que, hablando de los animales en su hábitat normal, o sea, ¿cuántas veces no hemos pasado a lo mejor frente a un depredador y de repente el depredador pasa y como diciendo, ya comí, ni te topo, o sea, no me importas, ¿no? Y hay algunos otros en los cuales, hace poquito me pasó yendo al zoológico Valladolid, con un coyote, ¿okay? Entonces yo tengo mi cuñado, saludo, que es así amante de los perros, ¿okay? Y de repente está el coyote en el subvalla, ¿okay? Y estaba subiéndose. Y normalmente tú ves un perrito, a lo mejor, pero ves la agresividad natural del animal, solamente acercarte. Y él tal vez como que querían así como, ay, mire qué bonito perrito que, o sea, si te atontas te vuela el brazo. ¿Serían inherentemente agresivos estas bestias? ¿O solamente estarían teniendo sus comportamientos de agresividad a forma de respuesta, ¿okay?, a lo que nosotros les estamos haciendo a un ecosistema, si existiera, ¿no? Eso es lo que llama la atención, porque en muchas de las películas donde está Godzilla, King Kong y todo, pues ellos están, por ejemplo, King Kong, tranquilamente, con sus plátanos, sí, bañándose, ve a alguna güera y se enamora, pero no está metiendo con nadie, a menos que se metan con él. ¿Okay? Sí. Y como lo mismo con cualquier bestia, ¿no? Sí, y lo mismo hasta en el caso de Godzilla, o sea, sí está como que rompiendo ahí edificios y todo, pero en el momento que él se tiene que comportar y tiene que defender, igual entra al quito, sí, está viniendo otro, no, este es mi nicho, ¿no? Entonces, es algo que llamaría la atención. Llegarían a ser potencialmente defensores de ciertas zonas en caso de que hubieran, no sé. Es donde es como que, mira, Godzilla está en mi país, pues bueno, vamos a dejarle bonito el espacio, pero de chance eso podría confrontar a otro país que dice, ¿por qué está ahí ese monstruo allá? ¿No? Porque lo defiendes, ¿no? De hecho, ahorita que mencionabas eso, justamente en las películas de los kaijus, normalmente los kaijus no hacen nada. Están ahí etéreos en su escenario hasta que los confrontan, ¿no? Caso muy distinto en Jurassic Park, por ejemplo, no son kaijus,
pero canónicamente en el libro de Michael Crichton, las modificaciones genéticas que les hacen a los dinosaurios los convierten en animales inestables en cuestión de violencia, en cuestión de primitividad, etcétera, ¿no? Pues en la misma novela y en la película, pues sí, a Malcolm dicen es que la vida hace su camino, ¿no? Pero al fin y al cabo es una vida modificada. Digo, ya son otras cosas, ya entran otras cuestiones de biología y de ética, de manipulación genética, etcétera, etcétera, ¿no? Pero a diferencia de criaturas y monstruos que vemos en la saga de Jurassic Park, que de hecho pues, para este momento ya está la nueva película en cines, justamente tienden a la violencia, pero los kaijus naturalmente, al menos los que hemos visto, digo, excepto ciertas excepciones, no tienden a ser violentos. Los violentan y es cuando reaccionan, ¿no? Sí, y esos serían los cambios. Y yo aquí me animé y le pregunté a la inteligencia artificial, ahora sí que me haga algunas proyecciones económicas, que es la parte que a mí me gusta mucho. Y dice acá que el Producto Interno Bruto de las ciudades donde hubiera algún kaiju se reduciría hasta un 15% anual por los daños en su infraestructura, ya que pudieran gastarse hasta 10,000 millones anuales en la reconstrucción de ciudades. Entonces ahí sería un impacto bastante grande y la mortalidad en estos lugares aumentaría hasta un 20%, que aumentaría, y las personas con estrés y ansiedad aumentaría hasta un 30% y un 10% en los suicidios. Entonces eso ya con los datos pues reales que la inteligencia artificial nos arroja haciendo estas proyecciones del impacto de estos seres entre nosotros, que ya viendo estos datos yo creo que ya nos pone a pensar que no sería lo mejor para la población, definitivamente, ¿no? Pues sí. Bueno, amigos, ¿algún comentario con el que quieran ya cerrar para ya irnos despidiendo? Pues es un tema fascinante, con muchas implicaciones, se puede hablar muchísimo de muchísimas áreas, pero justamente hablar sobre el qué pasaría nos pone mucho en perspectiva de qué está pasando actualmente en la vida real, ¿no? Tal vez no son kaijus, tal vez no son situaciones, son cosas más reales, valga la redundancia, pero implicarnos estar en unas anomalías como estas y que atentan tanto contra nuestra integridad humana, si nosotros ponemos en tela de juicio, ponemos de manera muy seria qué pasaría si estuviéramos en esas situaciones, es un buen momento igual de ponernos qué pasaría con las cosas que sí están pasando, ¿no? Y qué hacemos con respecto a ellas, ¿no? Entonces yo creo que sería algo que podría dejar en esta situación. ¿Sí? Y pues igual en esta hipótesis, ¿no? Si de pronto nos planteamos que los gobiernos tuvieran que unirse ahora sí que para un bien común, que pudiera haber una verdadera planeación estratégica para las ciudades, pues ¿para qué esperar a que llegue a suceder esto? Que sabemos que no pudiera, pero pues es la finalidad de esto, ¿no? Pensar, como dices, hoy en día, ¿qué se debería de seguir haciendo para el bien común? Bueno, yo como comentario final nada más decir que sí sería, yo creo, un escenario aterrador en todos los sentidos. Más en mi caso, que tengo fobia a los reptiles, pero la cuestión es de que sí ponerse a pensar de lo frágil y lo limitada y corta y así sencillamente fácil que se puede ir la vida. Entonces, tan así como que pudiera salir, te pisaron, listo, ¿no? Se acabó, ¿no? O sea, los seres humanos en esas películas no son más que la escenografía de la pelea de dos monstruos y ves cómo la destruyen a diestra y siniestra, deja que pensar. Y pues eso pues hacernos como que valorar que, bueno, si una situación como esa llegara a ser realidad, tener realmente un aprecio y un valor por la vida humana, ¿no? O sea, que aquellas decisiones que sean tomadas sean en preservar o tratar de lograr mantener lo más posible la vida humana. Y bueno, amigos, nos despedimos de este capítulo. Creo que se puede hablar más de esto, ¿ok? No tocamos el chip así de Juan para que se soltara completamente, no, pero sí, comentarles que, bueno, es una situación que harían ustedes, piénsenlo, déjenlo en los comentarios, que si los kaijus pudieran estar viviendo y caminando entre nosotros. Con eso nos despedimos de este capítulo de Hipotéticamente Hablando, donde lo hubiera, sí existe.